ubicáis la Sierra Norte de Madrid, en el triángulo de la provincia de Madrid, ¿no? De la Comunidad Autónoma de Madrid, está el Piquito del Norte, es lo que conforma la Sierra Norte. Está hacia el último pueblo, Somosierra, os sonará, supongo, porque ya una vez cruzado el puerto ya entramos en la provincia de Segovia. Hacia la derecha, hacia el este, linda con Guadalajara. Hacia el sur, habéis entrado ahora por el sur y habéis cruzado por el Vellón, que es un poco el que abre la puerta a la Sierra Norte. Y luego hacia el oeste, lindando con la Sierra de Guadarrama, que compartimos el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el último pueblo sería Rascafría y el puerto de Cotos. Este museo cuenta un poco cómo fue la historia de la comarca. La vida aquí en esta comarca giraba alrededor de los trabajos, de los oficios en el campo. Este museo fue inaugurado en 1998 con el fin de preservar, dar a conocer y mantener y dar honor a todas estas personas que trabajaron en el campo. ¿A quién le gusta el pan? ¿No? Aquí te vas a dar cuenta del trabajo tan duro que es obtener el pan, que era, digamos, uno de los elementos básicos de la alimentación en estas comarcas de la Sierra Norte, que es lo que es el cereal, el pan, el vino y el aceite, ¿sí? El museo está dividido, digamos, como en dos etapas. En una se muestra el proceso de lo que es la siembra del cereal y la otra en los cultivos complementarios, que son la vid y los olivos, y además los oficios. Controlar las horas de alimentación de los animales. Este es el sonido para saber dónde están trabajando, están quietos y saber dónde se encuentran. Están las cerraduras, ¿sí? Entonces, en cada etapa de este proceso del cereal, lo que vamos viendo que hay oficios complementarios. Este trillo con fuerza, que lo que va a hacer el trillo es separar la paja del grano. Entonces ya tenemos dos elementos. Por un lado va la paja y por el otro lado va el grano. Máquinas más avanzadas, pues como les decía, estas eran, digamos, municipales, que ya lo que era una máquina que con manivela lo que hacía era producir viento, poner acá el grano, perdón, las semillas, o sea, la avena, el trigo, lo que tú vayas a separar, y con el viento ya hace la separación total, totalmente el grano y la paja. Estos eran los costales, los ajos de la época. Una vez que ya tenían recolectado, se almacenaban y otros pues se llevaban, digamos, a la cocina. Estos son los diferentes tipos de legumbres que se daban en la vega del jarama, ¿sí? Podemos ver la almorta, los yeros, el centeno, el trigo. La mayoría fueron donadas por los propios agricultores y los propios trabajadores de toda esta comarca. Está en el polígono artesanal que se llama Torreal. Es una nave que, si tú puedes ver aquí interno, estamos viendo el museo, pero es un contraste de los artesanos en cómo se trabaja, digamos, ahora actualmente. Y bueno, pues a pesar de ser un pueblo muy chiquitito, tiene muchas iniciativas municipales. Como habéis visto, el polígono de artesanos, este pórtico clásico, ¿no?, que es un poco para protegerte de las inclemencias del tiempo, y justamente detrás podéis ver las tinajas, de frente ahora, bueno, pues donde se guardaba el vino. Bueno, estamos aquí porque es aquí donde entra el camino mendocino, que creo que es uno de los recursos que, si no habéis tocado, os va a tocar trabajar sobre ello, así que estaros atentos, que creo que hay examen sobre esta parte. El camino mendocino es un ramal muy interesante del Camino de Santiago, y va desde Guadalajara hasta Manzanares el Real. En Manzanares entroncaría cruzando hacia Cercedilla con el camino central que viene desde Madrid. Ese camino se mantiene hasta Sahagún, donde conecta con el camino francés que lleva a Santiago de Compostela. La idea es un poco entender por qué el camino mendocino, por qué el nombre histórico y por qué está en esta zona. En la carretera, ahora que vamos a dar un pequeño paseo, entraría el camino que viene desde Guadalajara y entra por Uceda, y es aquí donde entra en la Comunidad de Madrid. Tenemos que remontarnos al siglo IX, cuando aparecen las reliquias de Santiago Apóstol, y es cuando empieza la peregrinación a Santiago de Compostela.
Es a partir del siglo XI cuando toda la comunidad cristiana que quiere ir de peregrinación hasta Santiago de Compostela se encuentra con una serie de caminos, imaginaros en la época en la que nos encontramos, y hay que empezar a crear infraestructuras para acompañar a los peregrinos. Se hacen puentes específicos para ellos, se crean hospitales, se crean albergues. Entonces, imaginaros los grupos de peregrinos que lo que hacen es buscar caminos seguros para poder hacer sus tránsitos. Ellos encienden hogueras para comunicarse y sobre todo pues tienen una visión sobre todo el Valle del Jarama y entonces se avisan a través de esas hogueras cuando vienen los cristianos para defender las posiciones. Es curioso, pero Torrelaguna y Torremocha le deben el nombre a esas torres. Luego ella os explicará por qué y cuando lleguemos a Torrelaguna yo os explicaré también el por qué. Bueno, pues algo que es muy valioso para la información que hoy nos ocupa de investigación también, es que cuando estos reinos castellanos van ganando la posición a los musulmanes, organizan este territorio en unas formas políticas de gestión que se llaman villa y tierra. Villa y tierra son como la denominación que le hacen a las unidades políticas. Esto es importante para el camino mendocino porque en Guadalajara, en este señorío de tierra y villa, a mediados del siglo XIV se instala aquí una familia muy poderosa que es la familia de los Mendoza. La familia de los Mendoza, que también hacen favores al rey a lo largo de la historia, también tienen posesiones en Guadalajara y tienen también posesiones en Manzanares el Real, que es la otra configuración, el Real de Manzanares. Y lo que sería el señorío de Uceda quedaría en el medio. Al señorío de Uceda pertenece Torremocha, pertenece Torrelaguna, Redueña y Venturada, que son 4 de los municipios de la Sierra Norte. Entonces podéis imaginaros una familia poderosa que tiene un castillo en Guadalajara y otro castillo en Manzanares del Real. Todos los cristianos que estuvieran en este centro de la península pues partían el camino hacia Santiago de Compostela con esa orientación. Irían desde Guadalajara, desde la iglesia de Santiago Apóstol, irían buscando de qué manera entroncar con el camino más conocido. Entonces, lo que es fácil pensar que lo que van a hacer va a ser utilizar este camino, el camino de los Mendoza, el camino de la familia Mendoza, por la protección que les da. Entre medias estaría el señorío de Uceda. Y ahí Uceda es una ciudad en ese momento que está fortificada y Torrelaguna también. En el límite de lo que es la Comunidad de Madrid y Guadalajara. Acá hay un camino que sube a Uceda, que ya pertenece a Guadalajara, atravesando el río Jarama. ¿Sí? Esta parte es lo que llamamos el Soto del Jarama y la parte de atrás es lo que llamamos la Vega del Jarama. ¿Sí? Entonces, vamos a caminar un poquito. Yo les pido que vamos en orden, silencio, no nos demoremos porque estamos mal de tiempo, tenemos que visitar la finca de los oficios. Si viniéramos de Guadalajara, venimos por el camino mendocino, ahora vamos a seguir el camino mendocino, vamos a ir atravesando el canal de Cabarrús, ¿ok? Hacia la finca de los oficios. Seguimos. A la derecha van a ver los restos de una casa de guarda de la Cañada. Esta era una casa que se llamaba Casa de Guarda de la Cañada, ¿sí? Eran las personas que habitaban y se encargaban de controlar la hidráulica o todo lo que tenía que ver con el canal de Cabarrús. El montón de la Oliva, pero el primero que empezó a canalizar para tener todas sus tierras, porque toda esta extensión era como su hacienda, su casa de campo. Este edificio estaba dedicado a los oficios, a lo que significaba todas las tareas y labores del campo, y luego él tenía su casa, que ahora mismo es una ruina, que está mucho más abajo. Pero esto, lo único que estaba dedicado era para los oficios. Vais a ver la bodega, porque hacer que todo esto funcionara y tener regadío fue el que empezó a canalizar el agua. Tiene un canal en Patones, que es el canal de Cabarrús.
se trajo a ingenieros valencianos e ingenieros italianos para poder organizar todo lo que es el canal. En la Plaza Mayor de Torrelaguna. De esos 42 municipios que os decíamos, Torrelaguna es el municipio más grande, porque a día de hoy solo tiene 5.200 habitantes. O sea, imaginaros que para ser grande es un municipio muy pequeño. Torrelaguna tiene mucha historia y eso merecería otro día de excursión. Ya no os voy a, lo prometo, ya no os voy a machacar más. Pero es verdad que cuando toda esta zona, o venimos de un pueblo como Torremocha, que es un pueblo eminentemente rural, agrícola, cuando uno llega aquí y ve esta iglesia, ve este sitio, algo tiene que conectar con vosotros y decir, este municipio tiene más historia. Hay muchas casas palaciegas, hay muchas casas importantes, de el tamaño de la iglesia, ¿no? Imaginaros. Y eso ya os tiene que hablar de la riqueza patrimonial y de la importancia que en la historia tuvo Torrelaguna. Yo solamente os voy a comentar una cosa, y es que aquí nació el cardenal Cisneros. Él fue regente de España 2 veces, o sea que fue un personaje que tiene en la historia. Él siempre volvió los ojos hacia el municipio de Torrelaguna. Entonces hay muchas de las obras importantes las hizo aquí. Entre ellas está ese edificio, que es hoy es el ayuntamiento, pero era un antiguo depósito de grano. Fue un depósito de grano para las viudas y los pobres que siempre tuvieran alimento. Y esta tierra, que es totalmente agrícola, era de lo que subsistían, y ese ha sido un poco el hilo conductor de nuestra visita.